WIAC 740 presenta Delvis Grisel y compañía. Muy buenos días, soy Delvis Grisel Ortiz. Les doy la bienvenida a esta edición de Delvis Grisel y compañía. Antes de empezar, quiero hacer una felicitación de cumpleaños a una amiga muy querida, una persona, una puertorriqueña ejemplar, que está allá en el campo de Aguas Buenas, haciendo cosas lindas en la tierra. Se trata de Marianne Hopgood. Marianne, gracias por tu amistad de toda una vida, gracias por la persona que has sido desde siempre, por tus grandes aportaciones al país. Sabes que eres una persona muy admirada para mí y que te deseo lo mejor. Feliz cumpleaños y que tu vida esté siempre llena de luz, aún en estos momentos que estamos viviendo de tanta oscuridad y desosiego, ¿no? Pero bueno, feliz cumpleaños, Mariana. Así que seguimos con lo que va a ocurrir hoy. Bueno, aparte de que un huracán catastrófico va camino a la Florida, donde tenemos una buena parte de este país y que nos va a tener alarmados todos estos días. Yo tengo muchos amigos y familiares, incluso una hija en el estado de la Florida, así que son momentos de mucha tensión. Mientras tanto, aquí siguen pasando los días y realmente no hay mejoras sustanciales en la recuperación de servicios esenciales luego del paso del huracán Fiona en las áreas más afectadas. Alcaldes han levantado la voz y tomado el liderato para hacer lo que no ha hecho Luma, devolver la energía eléctrica a sus municipios. Por mencionar uno de varios, el alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández, ha dicho en tono enérgico lo siguiente, y cito: "No podemos seguir de rodillas. El país está cansado del abuso. Ya está bueno". Por otro lado, las redes sociales están encendidas, llenas de coraje, verbalizando sin temor que la gente está clara de lo que aquí ocurre y que hay un sentido de que la orden del día es que nos quieren quitar lo nuestro y que la única vía es defendernos. Cuando hay referencias a Luma, por ejemplo, llueven descripciones como la siguiente, este vocabulario: poder lucrativo, fanfarronería, robo, engaño, ineficiencia, incompetencia, ineptitud. Es una olla de presión sonando fuerte. La muerte de David Sanes fue un detonante en Vieques. El chat de Ricardo Rosselló fue un detonante en el verano del 19. ¿Cuál será el detonante ahora? ¿Cómo hemos cambiado desde María, los terremotos y la pandemia hasta llegar a Fiona? ¿Cómo todas estas experiencias que se han ido entrelazando unas con otras han ido cambiando nuestro carácter, nuestra forma de ver la vida, con todas las experiencias que ha habido que enfrentar, más la indiferencia y la ineficiencia de los gobiernos que nos han tocado durante, o que nos han tocado no, que hemos elegido, vamos a dejarlo claro, porque quienes los pusimos ahí fuimos nosotros, en un proceso eleccionario. El caso es, ¿cómo entendemos las lecciones de este momento?
¿En dónde estamos parados? ¿Qué herramientas podemos usar para canalizar esas emociones? ¿Cómo transformamos país en acuerdo colectivo y solidario? De esto hablamos hoy con la psicóloga Mirelsa Modesti, el planificador Tato Rivera Santana y la profesora y periodista Vivian Matei. Así que les he soltado ahí una serie de preguntas a mis queridísimos invitados, a quienes le agradezco mucho que hayan sacado de su tan ocupado tiempo para conversar en la mañana de hoy. Así que la mesa está servida y vamos a comenzar. Quiero comenzar inicialmente por Vivian Matei por una razón importante, y es que Vivian vivió a Fiona en su máxima expresión, pues es ponceña. Así que le tocó el área donde fue el azote mayor. Quiero empezar contigo y tu experiencia personal, Vivian. Buenos días, gracias por estar aquí. Buenos días, un saludo desde Ponce a Mirelsa, Tato, a ti en particularmente, que te aprecio mucho. Pues aquí en Ponce, todavía en la región de Ponce, más de un 30% de personas solamente tienen energía eléctrica. Los daños a la vegetación, sin duda, pues hay árboles caídos, por lo menos en la ciudad de Ponce, pero sin duda no fue igual los destrozos de María. Aquí sí se sintieron los vientos muy fuertes, muy parecidos a María. De hecho, muchos conversábamos de que algunos habíamos sentido algunas ráfagas hasta más fuertes que lo que fue la experiencia con María. Pero hubo una serie de cosas muy distintas. Entre ellas, la cantidad de lluvia fue muy distinta a María, así que en este caso las inundaciones que ha habido, aún en lugares donde eran comunes, como ocurrió con el caso del río de Yauco, pero ha habido unas áreas inundadas que no los vimos de esa manera en María. Sin embargo, tanto la vegetación, que si se recuerdan en María estaba todo prácticamente quemado por el viento. Uh-huh. Esa no es la situación en el área sur de Puerto Rico. Si hay árboles caídos, tampoco, por lo menos en las áreas en que yo me he movido en Ponce, tú ves el destrozo a la infraestructura eléctrica que era tan evidente en María. Por eso tal vez hay tanta desesperación y tanto cuestionamiento de por qué se ha demorado tanto en tener el servicio. A eso se le añade que en Ponce y en muchas áreas de la región tampoco hemos tenido agua. Nosotros tuvimos un solo día durante María que perdimos el servicio de agua aquí en el área donde yo estoy, en el sur de Ponce, pero en esta ocasión estuvimos más de 5 días sin agua, y cuando llegó, y todavía lo que tenemos es un chorrito, como decimos por ahí, ¿verdad? Uh-huh. Así que eso unido tal vez a la expectativa que estuvo sosteniendo el gobierno de que estaban preparados para un categoría 2, y en este caso fue un categoría 1, que mayormente impactó el área suroeste de Puerto Rico, pues han surgido también todos esos cuestionamientos de, por una parte, cuán cualificada realmente estaba esta compañía, y también, obviamente, la responsabilidad que se le da al gobierno, particularmente a Fortaleza, al Ejecutivo, que ha estado sosteniendo que Luma está haciendo todo bien. Uh-huh. Yo quiero, antes de pasar a los compañeros, hacer una reflexión sobre lo que dabas en el preámbulo, porque es algo que muchos de nosotros nos hemos estado preguntando, probablemente tanto los otros invitados también, y es, de estos desastres que hemos aprendido y qué cosas han cambiado, ¿verdad? Hablabas de estos detonantes, yo podría incluir el detonante del derrumbe de Mamelle, también sí, en el área sur de Puerto Rico. Nos volcamos, hay ayuda, hay indignación, hay miseria, ¿y qué pasa? Vuelve a ocurrir lo mismo año tras año eleccionario en términos de a quienes estamos seleccionando. Y yo creo que tal vez una de las cosas en que no hemos logrado todavía para lograr un cambio sustancial en Puerto Rico, y lo dejo sobre la mesa también, es que probablemente en estos momentos de desastre estamos tan agobiados y no hacemos la conexión de quiénes son los verdaderos responsables de lo que pasa en el país, ¿verdad? A veces pues nos vamos con el pensamiento mágico, vamos a rezar, ayúdanos Dios, estas son cosas que no tenemos control sobre ellas porque es la naturaleza. Pero realmente aquí el desastre no fue Fiona, el desastre ha sido todo el operativo.
del gobierno, como pasó también en otras ocasiones. Así que por ahí los dejo. Y hay que tomar en cuenta, Vivian, que en el caso tuyo y el de muchos puertorriqueños y puertorriqueñas, la luz no se empezó a ir con Fiona. O sea, ya hacía muchos meses y tiempo en el que estabas tú, que recuerdo haberte visto en las redes sociales compartiendo cómo te sentías en la oscuridad por los apagones de Luma. O sea, que son cosas que se han ido sumando, es como decir injuria sobre ofensa sin una solución que produce una angustia tremenda a cualquiera que lo está viviendo. Y en las cosas que... Y en este momento, por ejemplo, y una de las cosas que yo he estado insistiendo en las redes sociales, no solamente yo, otras personas, yo recuerdo que en el caso de la Autoridad de Energía Eléctrica durante la recuperación post-María, ellos diariamente publicaban una bitácora de dónde estaban las brigadas, cuáles eran los sectores, cuáles eran las líneas que estaban reparando y cuáles eran los resultados. Y tú podías ir viendo, haciendo un resumen de toda la isla y saber de antemano dónde están los problemas, cuándo podríamos estimar que están regresando los servicios a los distintos lugares. Y ahora mismo la información que está proveyendo Luma y el gobierno es demasiado general que ni tan siquiera tú puedes estimar cuándo viene la luz o dónde están trabajando esas brigadas fantasmas que mucha gente dice, mira, yo no sé dónde están porque no las estamos viendo, y las que los vemos muchas veces los vemos con esa incertidumbre de si van a intervenir en una línea o no. O sea, todas esas cosas son parte de lo que han indignado mayormente en este momento. Uh-huh. Y en lo personal, ¿cómo te sentiste con esta situación de Fiona? Bueno, nosotros estábamos preparados porque no confiábamos ni en Luma ni en el gobierno, así que nos preparamos con la experiencia de María. Sé que mucha gente lo hizo, había muchas personas con las plantas, pero sobre todo el que nos dijera el gobierno que estaban preparados, yo creo que mucha gente nos sentimos engañados, esa es la palabra. Uh-huh. Ok, bueno. Pues gracias, Vivian, por compartir esta experiencia que has tenido con Fiona, ¿no? Y me parece que tus palabras han sido pero que muy importantes. Yo quiero ahora escuchar lo que tienen que decir tanto Mirelsa como Tato, pero me toca la pausa y como no los quiero interrumpir, me voy a la pausa primero y continuamos la conversación al regreso. No se vaya nadie. Vivian, quédate ahí. Regresamos. No se retire. En breve regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. A los 16 morí en un accidente de auto. A los 54 me convertí en abuelo. A los 31 fundé mi propio negocio. A los 43 le di la vuelta al mundo. A los 29 fui padre por primera vez. Cuando donas tus órganos, vives más allá de tu vida. Lifelink de Puerto Rico. Regístrate como donante en donavidapuertorico.org. Todas las mañanas te espera Línea Abierta por WIAC 740 de 9 a 10 de la mañana para que tú seas el protagonista con tus llamadas y disfrutes de buena música y de los comentarios de Jorge Hernández y Lo Rodríguez. Línea Abierta por WIAC 740. Estamos con el alcalde del municipio de Isabela con nosotros en la mañana de hoy. ¿Cuántas personas o qué porcentaje de su municipio se encuentra sin servicio eléctrico? Todavía tenemos gran parte de la ciudad oscura, desde los 14 barrios que tiene Isabela, 13 todavía están oscuros. Lo único que aquí se ha energizado es la línea 4000 para darle luz al hospital Cima. Ahí pues cogieron luz, ¿verdad? Algunos sectores y bares en porciones, ¿verdad? Lo que es la parte del pueblo, una porción, una parte de Guerrero, donde pasa la línea, y una sección de Bejuco. Nosotros estamos pidiendo, ¿verdad?, que se energice la línea 13.000, que es la línea que cruza Isabela, y ahí están todos los demás barrios. Esa línea no está energizada todavía. ¿Y cuál es la razón que le da Luma Energy para no haber energizado esa línea? No, es que con Luma no hay comunicación. Eso es lo que hemos estado denunciando desde el día 1. O sea, la falta de información, la falta de cooperación
decisión de Luma de querer hacer equipo de trabajo con los municipios, no solamente conmigo, con otros municipios, donde ellos no te detallan el plan de trabajo, ellos no se organizan como pasaba antes con energía eléctrica, que formaban parte del COE y uno podía tener un sentido de cooperación con la agencia. Si estaban desganchando, pues uno iba con su brigada, aportaba el desganche. En esta ocasión no se ha hecho, y de hecho las pocas brigadas que tuvieron en Isabel eran mínimas. Lo que hacían era patrullando. Después que energizaron la línea, ellos no fueron a atender los bolsillos que se crearon. Esos bolsillos los comenzamos a atender nosotros ayer. Estuvimos trabajando en todos esos bolsillos que se crearon y pudimos, ¿verdad?, ayudar a decenas de familias para que pudieran tener servicio eléctrico. Sin tapujos, de lunes a viernes de 6 a 9 de la mañana por WIAC 740. Y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. Si usted nos sintonizó un poquito tarde, les recuerdo que hoy estamos conversando con Vivian Matei, Tato Rivera Santana y Mirelsa Modesti. Además, les pido que vayan a nuestra página de Facebook, Delvis Grisel y compañía, y allí nos den like y share, ¿ok? Mirelsa, quisiera ir contigo. ¿Tu pensamiento? Claro, primero un abrazo para ti, para Vivian, para Tato y para todos los que nos están escuchando. Yo pienso que María, porque no podemos hablar de Fiona sin hablar primero de María. Es cierto. Yo pienso que María fue para Puerto Rico, para los puertorriqueños, como la pérdida de la inocencia. Uh-huh. Fue ese momento en que nos dimos cuenta, pues como yo decía a veces, me siento como un niño que se da cuenta que no hay ningún adulto en la casa, uh-huh. Porque nos dimos cuenta que realmente nadie estaba a cargo. Y aprendimos que no podíamos depender del gobierno ni de nadie que nos ayudara de afuera, sino que teníamos que ayudarnos nosotros mismos, cuidarnos unos a otros, y de la terrible, ¿verdad?, situación que estábamos viviendo, se fortaleció un sentido de comunidad, un sentido de solidaridad, un sentido de pertenencia que honestamente nosotros lo hemos tenido un poco dormido anteriormente. Uh-huh. El psicólogo norteamericano Carl Rogers, que es uno de los autores más representativos de la psicología humanista, proponía que para presentar ayuda a alguien, aparte de información objetiva, había que tomar en cuenta la subjetividad de la persona y ofrecer empatía, comprensión y aceptación. Y yo creo que eso es lo más que estamos necesitando, y creo que es lo más que estamos aprendiendo a hacer, porque yo estoy viendo, sí es verdad, y reconozco muchísimo lo que dijiste al principio, que se percibe mucha rabia en las redes, mucho coraje, pero también se percibe este sentido de solidaridad, de ayudarnos unos a otros, de que si tú no tienes luz y yo tengo, vente a mi casa, carga tus celulares en mi casa, si tú tienes agua, yo tengo agua y tú no tienes, ven y te bañas aquí. Y o sea, ese tipo de que antes se veía solamente entre vecinos, ahora las redes nos han hecho vecinos a todos, y entonces sí se está fortaleciendo ese sentido de comunidad tan importante, y creo que la lección más grande es esa. Nosotros no contamos con nadie, contamos con nosotros mismos. Uh-huh. Definitivo. Tato. Bueno, en primer lugar, mi saludo, Elvi, a Vivian y a Mirelsa. Es un placer estar con ustedes en esta conversación tan importante. Eso es así. Además de lo que se ha dicho, que coincido totalmente, a mí me parece que la gente nuestra tiene grabado con mucha pertinencia y muy presente todo lo que fue la gran mentira que rodeó la respuesta del gobierno a María. El gobierno de Puerto Rico no solamente, sino el gobierno de Estados Unidos. Es decir, toda esa respuesta institucional que por años se nos vendía como que era casi perfecta, era un engranaje que no iba a fallar. Y si uno le da para atrás a la memoria y piensa en todas esas conferencias de prensa que casi de forma rutinaria se hacían cada vez que se acercaba un evento climatológico, era básicamente el mismo libreto. El gobernante asumía la portavocía, naturalmente, de la conferencia de prensa,
y repetían constantemente que estamos preparados y que todas las agencias estaban preparadas para enfrentar lo que fueran las consecuencias de ese evento climatológico. María nos dio a nosotros la enseñanza de que todo eso era falso. Ni en María ni en los anteriores había realmente una preparación como amerita la condición, la realidad geográfica nuestra y las condiciones en que se ha ocupado el territorio de Puerto Rico, cómo se ha construido, dónde se han establecido las industrias, los centros urbanos, las urbanizaciones, cómo se ha manejado de forma irresponsable los sistemas naturales, las protecciones naturales que tenemos precisamente para mitigar lo que pueden ser los impactos tanto de viento como de marejadas ciclónicas como de inundaciones que puedan provocar un evento de esta naturaleza. Y ese trasfondo que no se ha atendido y por el contrario lo que ha ocurrido con el pasar de los años es que se ha agravado, pues explotó como una gran verdad cuando pasa María, Irma primero, que fue de 15 días antes, y María después. Y me parece que el país cobró conciencia, y por eso es que ahora ha sido muy elocuente la forma en que la gente ha respondido, principalmente a través de las redes sociales, donde no hay que explicar mucho. O sea, el sentido común que uno lee y escucha en lo que se escribe y en lo que se dice, es que hay conciencia de que esto ha sido un gran embuste. Todo esto, toda esta pretensión de que el gobierno ha estado en condición y que está preparado. Bueno, el ridículo mayor fue la misma conferencia de prensa de Pierluisi, que se va a la luz, cuando está anunciándole al país que están preparados para enfrentar el paso de Fiona. Pero todos y todas sabemos que en los pasados 5 años básicamente no se ha hecho nada. Se ha hecho muy poco, para un poco no ser absolutista en esta afirmación. Pero en lo principal no se ha hecho nada. En algunos casos ha habido regresión. El sistema de energía eléctrico estaba débil y frágil antes de Irma y María. Y en esa época, recuerdo, pues se discutía en los medios que había conciencia de que ese sistema no aguantaba una tormenta platanera. Recuerdo esa frase se repetía mucho. Y efectivamente Irma y María lo comprobaron. Pero después de María no ha habido ningún esfuerzo para fortalecer el sistema de infraestructura de energía eléctrica. Por el contrario, los parches que se hicieron pues son parches momentáneos que en esta ocasión pues no han soportado una tormenta platanera prácticamente porque Fiona fue huracán en el suroeste de Puerto Rico, pero en el resto de Puerto Rico los vientos de tormenta fueron los que estuvieron afectando el resto del país. La mayor parte del país fueron vientos de tormenta. Ciertamente la precipitación fue histórica, fue mayor que cuando el huracán María, pero la combinación de viento y precipitación no se acerca a un huracán intenso como fue el huracán María, y bueno, y la infraestructura de energía eléctrica pues no aguantó ese impacto. Es importante destacar, yo no sé si Vivian lo planteaba o Mirelsa, que antes, 48 horas antes de que Fiona llegara a Puerto Rico, habían 50,000 clientes sin energía eléctrica, que no tenían nada que ver con Fiona. Esos son 150,000 personas aproximadamente que no tenían energía eléctrica. Así que el problema de la infraestructura de energía eléctrica, su debilidad no tiene que ver con la tormenta o el huracán Fiona, tiene que ver con la incapacidad de por 5 años, si nos remontamos al momento de María, pero pueden ser muchos años más, si miramos desde que se cobró conciencia de que esa infraestructura estaba débil, donde no se ha hecho nada para fortalecerla ni para movernos en la dirección en que se está planteando, que no solo una infraestructura que sea más sólida, adaptada a las condiciones climatológicas nuestras y a todo lo que implica los cambios que están ocurriendo a nivel climatológico, pero también moviéndose hacia lo que tiene que ser el objetivo principal nuestro, que es movernos hacia la energía renovable. En esa dirección se ha avanzado muy poco y bueno, pues entonces el resultado es lo que estamos viendo, y yo creo que ese resultado no es sorprendente para nuestra gente. Y a mí me parece, Tato, que aquí hay algo bien importante que ha pasado con el paso de todas estas tragedias que hemos vivido en los últimos 5 años, porque ha sido una detrás de la otra, detrás de la otra, detrás de la otra, y un montón de cosas se han sumado.
Y al sumarse todas estas cosas, nosotros tenemos una gran sensación colectiva de que somos cada día más abusados por el aparato gubernamental, al punto de que el lenguaje incluso ha cambiado y en este momento hay resistencia al uso, por ejemplo, de la palabra resiliencia, porque es como decir que somos resilientes, es decir que somos aguantones. Y entonces ya el país como que no está en una disposición de que se le vea como aguantón. El país está reclamando acción y lo está haciendo de forma colectiva. ¿Cuándo eso va a ejercer una fuerza mayor? Yo no sé. Por eso dije al principio que esa olla de presión está ahí y no sabemos cuál va a ser el detonante. Pero la realidad es que creo que podemos ver con claridad cuáles son las cosas que van cambiando y que se van transformando en el ánimo, porque cuántas veces tú me puedes coger de bobo, o sea, cuántas veces tú me puedes prometer algo y no cumplirlo. O sea, yo recuerdo en los primeros días a Pierluisi diciendo, hoy el 100% de la gente va a tener luz. Mentira. Y él sabía que estaba mintiendo, no juegue. O sea, y entonces lo mismo le pasó a Ricky Rosselló, que anunció que iba a haber energía eléctrica en Puerto Rico antes de las Navidades, después de María. Y entonces, obviamente y entonces ya cuando tú estás sufriendo todo lo que estás sufriendo y todo lo que estás pasando, todo ese ánimo tuyo, tú te vas dando cuenta de cómo tú estás posicionado y te cansa. O sea, es como decía yo señalando algunas de las cosas que leí en redes sociales, ya no queremos estar más de rodillas. Hay que ver, a mí me parece que toda esa molestia es legítima. Delvi, ¿no? Delvi, me permite, yo creo que podemos empezar a cambiar estas circunstancias cuando reconozcamos que esta crisis es una crisis política. Uh-huh. Hay mucha gente que no le gusta, no, porque es que no podemos politizar eso, porque y romantizamos a veces un poco estos procesos de vulnerabilidad. Pero mira, si seguimos repitiendo después de tantos cantazos que hemos recibido, tenemos que empezar a conectar los puntos, como aquellos jueguitos que hacíamos antes de los numeritos y los vas conectando. Uh-huh. Tenemos que aceptar que esto es un problema político, que cuando Tato habla de los desmadres de planificación que hay en este país, eso es un resultado de una política, de políticas públicas, de procesos de seleccionar y apoyar la forma en que se administran los bienes comunes en el país, ¿verdad? Entonces, muchas veces le damos una connotación a la palabra política ya como una cuestión de partidismo, de que entonces nos vamos con unos, pero es que mire, eso también está pasando, lo estamos viendo en lo que está ocurriendo con los alcaldes, lo estamos viendo en lo que está ocurriendo con muchísimos aspectos. Entonces tenemos que empezar a ver que aún dentro de estas circunstancias que tenemos que estarnos ayudando unos a los otros, tenemos que entender el macro. Estamos bregando mucho con el micro a veces, que es importante, ¿verdad? Esas historias particulares, pero esto es un problema político, hasta que no nos demos cuenta de que todos estos desastres tienen que ver con las decisiones políticas que tenemos, con la educación política que tenemos con el país y las personas a las que le estamos dejando en las manos las decisiones de cómo administrar los bienes comunes. Nosotros no vamos a sacar los pies del plato, como dicen por ahí. Estoy de acuerdo. Tengo que hacer una pausa. Espera, Mirelsa, regreso contigo porque tengo que pausar. Vamos a la pausa y regresamos en breve. No se retire. En breve regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Admiras a los influencers, a los que tienen su propio negocio en lo que les apasiona. ¿Te gusta la música y medio artístico? ¿Te ves trabajando en algo así? Pues es importante que te eduques en administración de empresas para que lleves esa pasión a un negocio exitoso. No importa cuál sea tu meta final, en Nuke University contamos con una diversidad de programas como finanzas, mercadeo de medios sociales, gerencia de proyectos, entre otros, de los cuales sales bien preparado a enfrentar el mundo laboral y lograr tu sueño, diseñados para terminar en menos tiempo. Matricúlate ya en uno de los programas de la Escuela de Administración de Nuke University. Oriéntate en nuke.edu.
Si deseas ofrecer un excelente servicio de café, ya sea en tu oficina o negocio, el programa de Nescafé Solutions es tu mejor alternativa. Desde el típico café con leche, el exclusivo Fresh Vanilla o nuestro exquisito chocolate caliente. Nescafé Solutions, sabores que exaltan y llenan todos tus sentidos. Para información de nuestros sistemas y equipos especializados para tu negocio u oficina, llámanos al 787-731-4551 de Swear Corporation. Sintoniza todos los martes y jueves a las 6 de la tarde El Bombazo de la Tarde, con la participación de Cheo Vidal Torres, Ana Mari Santiago y Natasha Ortiz. El Bombazo de la Tarde es la mejor terapia para tus tardes con análisis, comedia, farándula y mucha chispa. Sintoniza todos los martes y jueves desde las 6 de la tarde por WIAC 740 AM. Y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. Gracias por su sintonía. Mirelsa, voy contigo, que te dejé ahí un poco con la palabra en la boca porque tenía que irme a la pausa. Adelante. No pasa nada. Mira, estoy 100% de acuerdo con lo que planteó Vivian. Sin embargo, tengo que traer esta paradoja que necesitamos resolver, porque si bien es cierto que este problema y todos los que tenemos ahora mismo como pueblo es un problema político, por otro lado, tenemos la mala costumbre de mirar todo desde la política en términos, por ejemplo, de si una decisión o una solución nos suena a derecha o izquierda o a rojo o azul, y entonces nos posicionamos frente a las soluciones, o si la persona que la presenta es una persona asociada a una ideología en la que yo no creo, ya descarto antes de escuchar. Entonces necesitamos resolver, por un lado, nuestra falta de educación política y porque tenemos un trasfondo, lamentablemente tenemos un trasfondo, miramos la política pobre, más desde la tradición. Sí, no, y político lo tenemos como político partidista. Pues, X o Y partido, pues yo también. Y entonces miro desde ahí todo y descarto todo lo que no sea. Y estamos ante una situación que la realidad es que nada de lo que ha estado aquí, ninguno de los gobernantes que hemos tenido ha podido resolver efectivamente nada, porque la realidad es que cambió la otra tradición que había, nos quedamos con la negativa y cambiamos la positiva. Ya no hay servicio público. Sí, nuestros no hay, van a servirse, no a servir. Y sí. Entonces las decisiones que se toman en el gobierno no son, y por eso hablaba de la pérdida de inocencia, las decisiones que se están tomando desde hace años en el gobierno no responden al beneficio del pueblo. Seguro, y una responden a intereses muy particulares. Y tenemos que empezar entonces, regreso, si termino con el planteamiento de Vivian, o sea, realmente necesitamos mirar y entender que el problema es político y que tenemos que empezar no a tomar otras decisiones, antes de eso, a cambiar la manera en que pensamos y a despolitizar. Y ahora sí hablo de la cuestión de partidismo, ¿verdad? Hay que despolitizarnos en ese sentido para empezar a mirar quiénes pueden ofrecernos decisiones que vayan a responder al pueblo realmente, porque y entonces perder la inocencia en el lado bueno, o sea, dejar de creer todo lo que nos prometen antes de la campaña, porque el mejor predictor del futuro es el pasado. Lo que tú hayas hecho habla más que lo que tú me puedas ofrecer. Y más alto y claro. Y claro, hay una diferencia muy grande en lo que es política y política pública de lo que es político partidista, que es lo que nos tiene a nosotros, atravesados. Tato, tu pensamiento. Mira, yo obviamente coincido en que es un asunto político, porque toda esa debilidad de la agencia pública, de lo que es incluso la respuesta pública, no solo a eventos como los huracanes o sequías, sino a otras situaciones y retos que tenemos como sociedad, esa debilidad es por diseño, no es que espontáneamente se dio esa debilidad, sino que
se ha trabajado, cuando digo trabajado me refiero a las políticas que se han ido por décadas y que han dirigido precisamente quienes han asumido esa tarea de quitarle fuerza y peso a lo público. Esas políticas han prevalecido y han estado estableciendo la forma en que estas agencias se han estado desempeñando y han estado debilitándose. Nada más mirar los planes de ajuste de la Junta de Control Fiscal, uno se da cuenta de la intención de debilitar las agencias públicas. Por eso planteaba ahorita que de María para acá estamos más débiles o tenemos menos posibilidades e instrumentos, por lo menos de los que habían antes, porque ha habido de forma intencionada, en particular a través de lo que han sido las políticas que la Junta de Control Fiscal ha adoptado en sus planes fiscales, ha habido una intención de debilitar el sector público. Hoy los municipios son más débiles que cuando María, y son más débiles porque la Junta de Control Fiscal le quitó el presupuesto, una parte del presupuesto a los municipios. Esa ha sido parte de las peleas que han dado los alcaldes y las alcaldesas en los últimos años. Yo creo que no tuvieron la fuerza o no tuvieron el valor de levantar la voz aún más. Pero sí se expresaron de que esas políticas estaban debilitando a los municipios. Incluso algunos plantearon que de implantarse su totalidad los municipios van a desaparecer, por al menos la mitad de los municipios como conocemos hoy. Pero lo mismo pasó y ha pasado con las agencias públicas que tienen una función rectora en asuntos que son claves y medulares en nuestra realidad y que en el caso que estamos hablando particularmente son fundamentales, como es la Junta de Planificación. La Junta de Planificación en la práctica no existe. Eso lo metieron en una esquina en el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. Una junta que cuando se consiguió como el cuarto poder, que tuviera una jerarquía y una preponderancia, como debe ser el papel y la función de la Junta de Planificación. Recursos naturales igual, la Junta de Calidad Ambiental igual, y así pudiéramos mencionar prácticamente las agencias principales. No tenemos sistema de salud, lo que tenemos son servicios de salud, pero el sistema de salud se desmanteló. Y cuando uno mira, alguien ahorita mencionaba, no sé si fue Vivian o Irelsa, que uno empieza a atar los puntitos con esos juegos que uno dibujaba antes, uno se da cuenta que hay un diseño para que esto sea así. Desmantelar las corporaciones públicas, privatizarlas, entregarle al sector privado bienes públicos, eso es parte de una política y de una agenda. Por eso y dejarlas que mueran, Tato, dejarlas que mueran. Tiene que ser política, la respuesta tiene que ser política. Y yo creo que en las ocasiones en que se dan los elementos donde se alinean los planetas, este país da unas expresiones extraordinarias y unas manifestaciones que cambian, se convierten en parteaguas de nuestra historia. Ese fue el caso de Vieques, que fue esencialmente un issue político, o sea, no hay duda de que era político. Sin embargo, la política partidista, si bien quedó marginada o se tuvo que alinear a lo que fue el reclamo principal que hacía el país de paz para Vieques, igualmente, pues la situación de María produjo el verano del 19, eso no hay duda de que si no vemos el verano del 19 en el contexto de María y lo que fue la respuesta del gobierno a María, el sufrimiento que pasó el país, los corajes que despertó, pues no podemos explicar el verano del 19, pero ahí igualmente se conjugan una serie de factores y elementos donde un asunto estrictamente político hace que se movilice todo el país y produjo unos resultados. Yo creo, y esto lo tiro como teoría, Tato, Mirelsa quiere... Yo creo que el verano del 19 no ha terminado. Tato. Estamos en el verano del 19. Tato, ¿me escuchas? Sí. ¿Me escuchas? Es que Mirelsa quiere decirte algo. Mirelsa, adelante. Ok. No, que quería añadir a ese desmantelamiento por diseño que tú estabas planteando, añadir la Universidad de Puerto Rico. Importantísimo. Porque la Universidad de Puerto Rico es lo que tendríamos que tirarnos a la calle todos los puertorriqueños a defender, porque ese es el futuro del país. Un país que no tiene acceso a educación está condenado a la miseria. Y nosotros, o sea, hay toda una generación de puertorriqueños profesionales hoy día, médicos, dentistas, ingenieros, arquitectos, que vienen de familias humildes, de familias de origen de pobreza, literalmente, que tuvieron acceso a esa educación y tuvieron acceso entonces a un futuro. Pero la Universidad de Puerto Rico la han ido desmantelando los servicios, poniéndola cada vez menos accesible, y lo que está pasando, y no nos damos cuenta, que están condenando a este país a la miseria, porque el puertorriqueño promedio dentro de poco no va a poder acceder a una educación universitaria.
Y eso no me parece tampoco que sea por casualidad que esté pasando. Ajá, seguro. Tengo que hacer... Es un excelente ejemplo porque cuando uno lee la ley promesa y lo que son las prerrogativas que tiene la Junta de Control Fiscal, uno no encuentra por qué ese odio de las políticas que están contenidas en los planes fiscales de la Junta contra la Universidad de Puerto Rico. No hay explicación que no sea una explicación ideológica y política. No quieren que haya una universidad pública fuerte y que cumpla la función y el papel que debe cumplir como institución pública. Bueno, y lo que pasa es que quieren ovejas, quieren ovejas. Que nos quieren quitar los instrumentos sociales e institucionales que nos permitirían entender muchas de estas cosas y darle respuesta, sobre todo porque la universidad debe ser el centro por excelencia para darle respuesta, como lo ha sido en el pasado, a muchos de los retos y de los problemas que tenemos como país y como sociedad. Definitivamente, porque hay una cantidad de cosas que si tú le haces caso a la universidad estarían resueltas hace rato. Y tú dirías, ¿por qué tú vas a buscar talento y cosas fuera del país cuando lo tienes en la universidad? Sea eficiente en su manejo fiscal, eso es que la quieren destruir. Exacto, ese es el problema. El gobernador nos dijo tenemos que acostumbrarnos. Y yo creo que esa ha sido para mí la frase más hiriente y más dolorosa, y más ofensiva, porque no tenemos que acostumbrar, no podemos acostumbrarnos. Nosotros nos merecemos más que lo que estamos viviendo. No podemos acostumbrarnos a los apagones, no podemos acostumbrarnos a la falta de servicios esenciales, no podemos acostumbrarnos a que cualquier gestión que tú vas a hacer en una agencia de gobierno, tú pierdes un día de trabajo. Y cada vez los trabajos ya no te dan, porque ahora todo es por contrato y ya nadie es empleado, y ya no tienes plan médico, y ya no tienes beneficios, y ya, si sales de tu trabajo para resolver algo, no te pagan. Entonces, pierdes el día completo, así que si tienes que resolver algo en el gobierno, pierdes de ganar un día de trabajo. Entonces, no tenemos que acostumbrarnos al salario mínimo que nos han impuesto, que es una cosa, otra vez, condenando la miseria a nuestros jóvenes. No nos acostumbremos. O sea, yo creo que lecciones de Fiona, que tú pusiste, ¿cómo se llama este programa? Son lecciones de Fiona. Son las lecciones de María, son las lecciones de lo que estamos viviendo en los últimos años. Y lo más importante es que no podemos acostumbrarnos. Y varias veces yo he hecho aquí alusión a una vecina mía que hace unos meses me miró así por encima, compartimos una verja y muchas veces nos estamos hablando así por la verja. Y ella me mira así fijamente y me dice, estamos hablando de todas estas cosas de la universidad y de los problemas en educación, ¿no? Y ella me mira así fijamente y me dice, Delvis, nos quieren brutos. Y eso me lo dijo con un dolor en el alma tremendo, ¿verdad? Pero es que nos quieren brutos porque quieren que sigamos siendo ovejas. El problema es que ya eso no es así. Tengo que pausar. Regresamos en breve. No se retire. En breve regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Sabor y frescura hay en cada lata. Vegetales Goya, nada se compara. Es que no hay nada más bueno que los vegetales Goya. Cuando se trata de color, ternura y sabor, Goya te ofrece lo mejor. Descubre la frescura que se encuentra en cada lata. Vegetales Goya, en mi plato yo lo quiero. Porque si es Goya, tiene que ser bueno. Se voy a conectar con el alcalde de Peñuela, Gregorio González. Muy buenos días, alcalde. Gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. Alcalde, usted también ha estado haciendo un llamado precisamente a esta situación que está ocurriendo con Luma Energy. ¿Cuánto porcentaje de su municipio, cuántas áreas de su municipio actualmente cuentan con servicio eléctrico? Apenas entre un 1 a un 3%, ¿verdad?, del municipio de Peñuelas cuenta con servicio de energía eléctrica. Es decir, básicamente es la línea entre el CDT, algunos semáforos, algunos el centro comercial y el área de la pista atlética. Así que básicamente ninguna de las residencias españolas tiene servicio de energía eléctrica. En ese sentido, ¿qué le ha dicho a Luma? Es que Luma lo que nos indica siempre, ¿verdad?, desde la prensa, que su prioridad es encender el área de los CDT, el área de los hospitales, centros de envejecientes, cuidado de niños, y que eventualmente pues estarán trabajando con las residencias. El problema principal es que por los
menos en Peñuelas, no hemos visto ni una sola hinca de postes, no hemos visto ni un solo poste para levantar un poste en las comunidades. Y eso es pues, lo más que me preocupa, porque tenemos espacios y tenemos comunidades donde los postes están sobre las casas, donde el tendido eléctrico está sobre las casas, y no se ha visto nada, ni siquiera un movimiento para recogerlo o para moverlos de allí o para sacarlos de allí. Sí, o sea, que hay unas situaciones de peligro, es lo que usted me quiere decir, sobre algunas casas con este tendido. Sí, totalmente es peligro. Ahí, de hecho, hay algunas personas que no han podido salir de su residencia porque los postes y las líneas están dentro de sus residencias, y pues ahí, ¿verdad?, donde radica el motivo de denuncia, de mi molestia, de la indignación y de la frustración de que, oye, no está pasando nada, no estamos viendo, estamos hablando mucho de generación de energía, pero no estamos hablando, no se está atendiendo el movimiento de los postes, el sacar las líneas, el reubicar todo como tiene que ser. Sin tapujos, de lunes a viernes de 6 a 9 de la mañana por WIAC 740. Sintoniza la nueva manera de analizar política en Puerto Rico. Lunes a viernes desde las 4 hasta las 5 de la tarde. San Juan por el 740 AM. Oeste por el 930 AM. Isabela y Aguadilla por el 1390 AM. Y por WIAC740.com y WISA 1390.com con Héctor El Marrón Torres. Y el cuarto bate, el profesor Rodríguez Traverso en Anota el Dato. Live desde las 4 de la tarde. Sintoniza tu programa deportivo favorito, La Ley Deportiva, de lunes a viernes en horario de 10 a 11 de la mañana por WIAC 740 AM. Disfruta del más completo análisis, las entrevistas que quieres escuchar con Frankie Higginbotham y Jaime Rullán Meléndez. La Ley Deportiva por aquí, por WIAC 740 AM. Y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Estamos de regreso, estamos en nuestro último segmento. Hemos hablado intensamente y se nos ha ido la hora como que demasiado rápido. Pero Vivian, quiero escuchar tu pensamiento. Mira, varias cosas de lo que han mencionado. Me encanta cuando habla Mirelsa de romper con la inocencia. Fíjate, nosotros pensamos, los niños cuando empiezan a romper la inocencia son alrededor de los 2 años y medio, con el por qué. Todo el que ha estado cerca de un niño empieza con el por qué esto, por qué aquello, ¿verdad? De que hasta bromeamos de que nos fastidia el muchachito. Pues mira, nosotros tenemos que empezar en ese proceso, cuestionarnos el por qué. Puerto Rico ha estado por muchos años sometido a una intensa propaganda, porque ese es el término, propaganda política, ideológica, donde nos han hecho a crecer por generaciones de que somos incapaces de poder valernos para nosotros mismos. Y esto lo podemos discutir desde aspirar a ser un país independiente, pero también a la aspiración de las comunidades a poder vivir con dignidad, ¿verdad? Y entonces también a veces escucho esta cuestión de que el pueblo es sabio, de que nos estamos dando cuenta, y yo no soy tan optimista en ese aspecto, ¿verdad? A mí me gusta inclusive en las redes sociales no bloquear a los que piensan contrario a uno y que a veces hasta nos insultan burdamente, porque por lo menos me están leyendo. Y yo creo que hay que empezar a abrir paso, porque a veces parte de este juego es que empezamos, y me gustaría que Mirelsa comentara algo como psicóloga, se ha ido creando, eso que decía ahorita Tato del diseño de todo este desmadre, también nos han diseñado a ver al otro como antagónico, como amenazante, para evitar una solidaridad de pueblo. Y eso nos los alimentan todos los días con violencia verbal, para que nosotros estemos discutiendo a veces dentro de los mismos grupos que podemos tener muchas cosas en común. Pero hay esa inyección de mezquindad, de que podamos estar continuamente discutiendo, y eso evita que se puedan dar estos juntes comunitarios donde podamos dialogar, donde podamos escuchar al otro, como decía ahorita, y aun cuando no sea necesariamente lo que es mi forma de pensar, yo creo que, por ejemplo, aún los que tenemos una visión un poco más liberal de esas cosas, tenemos que empezar a escuchar por qué esas personas que siguen votando por los mismos partidos lo están haciendo. No podemos hacer un cambio si no entendemos cuál es esa psicología social del puertorriqueño
que aún con ese maltrato que hemos estado recibiendo, porque mira, después de los temblores, después de María, después de Irma, después de todo eso, volvimos a lo mismo en términos de decisiones políticas. O sea, ahí tenemos que ver dónde es que está ese elemento. A mí no me gusta esa frase de que el pueblo es sabio, no, la sabiduría no viene probada del Espíritu Santo, ¿sabes? La sabiduría es un proceso social que se va adquiriendo mediante la socialización, y las instituciones sociales nuestras han estado propagandizando una visión de dependencia como país y dependencia como individuo, para que nosotros nos sintamos incapaces de poder hacer las cosas por nosotros mismos. Mirelsa contesta. Contesto tu convocatoria con un ejemplo. Yo oigo a cada rato, estoy leyendo en las redes y escuchando gente muy querida decir que la gente joven no quiere trabajar. Y que no hay quien haga nada y que no se consiguen empleados porque no quieren trabajar. Pero es que lo que les estamos ofreciendo a cambio de su trabajo es algo indigno. Entonces, un comerciante no se metería jamás en un negocio que no le conviene y nadie le dice vago y nadie le dice que no quiere trabajar. Si el comerciante para perder no va a hacer un negocio. Entonces, ¿por qué queremos decir que el joven que no quiere trabajar por una miseria y prestarse a una explotación, que es lo que, o sea, tú vas ahora mismo y tú ves los muchachos que están trabajando en la industria de los restaurantes, en un montón de lugares, lo que está sucediendo es explotación de la que llevó en el pasado a luchas obreras, ¿verdad? Hemos regresado a esa época. Y entonces lo que escuchamos es la juventud no quiere trabajar. Mira, la juventud, yo ahora mismo tengo una admiración muy grande por nuestra juventud. Es verdad, porque fui profesora universitaria y me desesperaba a veces de que los muchachos no querían leer lecturas largas y ese tipo de cosas, pero realmente, más allá, nuestra juventud está dándonos una lección y por primera vez están interesándose en los aspectos políticos y sociales de nuestro país. Y eso hay que aplaudirlo porque yo tengo mucha fe que esa es la gente que nos va a sacar de donde estamos. Lo que necesitan es una opción viable, ¿verdad? Y una opción confiable, pero los jóvenes son los que nos van a sacar del estancamiento en el que estamos, porque los jóvenes son los que no tienen esta visión de que hay que votar por la misma gente porque el miedo de que si no voto por esto nos va a pasar lo otro, porque no, hay una campaña de miedo que uno pensaría que no es efectiva ya en estas alturas, y sí, es muy efectiva. Tato. Mira, yo quería añadir a toda esta conversación tan importante algo que mencionó Vivian, que tiene que ver con la dependencia, cómo el fenómeno de la dependencia se ha utilizado en el pasado, se ha utilizado en el presente y la intención es de continuarlo haciendo en el futuro, como una adicción, como una especie de fetiche que pueda un poco enajenar sectores importantes del país de lo que es la realidad que estamos viviendo. Digo esto y sé que es un tema complicado y que tiene varios extremos que requiere más tiempo analizarlo, pero digo esto porque a nosotros se nos ha bombardeado desde el 2017 para acá, después de María, y los titulares no dan abasto de cuántos fondos se han aprobado y nos los repiten y con cierta frecuencia vuelven y nos dicen y nos sacan titulares viejos incluso, como el que se sacó la semana pasada de que habían 28 mil millones de dólares para utilizar para la reconstrucción, etcétera. Todo ese andamiaje de lo que llaman las ayudas, que no son ayudas, de los fondos aprobados por el Congreso de Estados Unidos para atender la emergencia de Irma y María, ha sido un gran fetiche. Y en la concreta, o sea, en el resultado, ha sido un gran fiasco. Ideológicamente no, pero en la práctica sí. Ideológicamente no, porque ha ganado o le ha dado fuerza a la ideología de la dependencia. En la práctica ha sido un fracaso o un fiasco porque no se han desembolsado. Y el que no se hayan desembolsado es también por diseño. No olvidemos que cuando Trump era presidente, de hecho que fue cuando se aprueban la mayor parte de estos programas del Congreso, aprobó también los reglamentos
y todas las restricciones para que no se desembolsara. Tan es así que, como parte de la campaña electoral en Estados Unidos, para ganarse el voto de los puertorriqueños y puertorriqueñas allá, Biden se comprometió a que iba a reducir esas restricciones. No lo ha hecho en su totalidad. En la práctica no se han desembolsado. Y el que no se hayan desembolsado es intencional. No hay la intención de que esos fondos se desembolsen. El dato que se daba esta semana pasada sobre los fondos para la reconstrucción de la infraestructura eléctrica, los 13.200 millones de dólares asignados por FEMA y algunos fondos además asignados por CDBG, de esos fondos solo se ha desembolsado menos del 1%, o sea, 0.3%. Y cuando uno mira eso, y también lo ve en términos globales, y se daba una cifra recientemente sobre lo que se ha desembolsado con relación a los 62.000 millones globales, que son los que están asignados por el Congreso a todo este tema de la reconstrucción post María, pues también son cantidades que son muy pequeñas y que no se comparan remotamente con lo que es la magnitud de las cifras que se nos han anunciado, y se nos atosiga diariamente como que esta es la gran intervención del Congreso de Estados Unidos. Por eso es importante, y esa es la consecuencia ideológica, que por eso es importante la relación política entre Puerto Rico y Estados Unidos. Bueno, yo creo que eso también es algo que empieza a resquebrajarse. Porque luego de 5 años pues hemos visto que la infraestructura eléctrica está peor que cuando María, eso es así. Que la infraestructura de la AAA igual, que las carreteras no se han arreglado, que los puentes que se construyeron se los llevaron los ríos nuevamente porque construyeron mal. Sí, porque no eran permanentes, no era una construcción permanente. Porque hay una cacería de renta detrás de esos fondos que cuando se desembolsan, parte de los mismos no van directamente a una construcción o a una intervención física, sino que se lo llevan la actividad de la consultoría. Tato, se me ha terminado el tiempo, se me ha terminado el tiempo. Lamentablemente, porque creo que todavía tenemos como 3 horas más para conversar. Así que los convoco nuevamente para otro programa que lo coordinaremos más adelante. Estoy muy agradecida de los 3 por haberme acompañado en esta importantísima conversación. Así que, amigos, a ustedes muchísimas gracias por escucharnos. Que tengan, placer, David. Que tengan un buen día. Y bien, y Mirelsa. Seguro. Igual. Que tengan un buen día. Igual. Y que encontremos paz. Hasta mañana. Mire, gracias mil. Mire, me colgaste.